No se le escucha, profesor. No escucha, profesor. Maestro Carlos. Profesor Carlos, buenas noches. No se le logra escuchar, profesor. No se escucha. Buenas noches, compañeras. Quisiera saber si han cambiado el horario porque hoy nos toca matemáticas. Así es. Así es, amiga. Hoy toca matemáticas, no sé qué pasó. No nos habéis dicho nada. Es una coordinadora. Sería bueno Sí, que se manifieste buenas la noches. coordinadora en todo caso, ¿no? Claro, porque la semana pasada también se habían confundido con el horario. Creo que el profesor se salió de la clase. Compañeros, hay que esperar un momentito que se pueda manifestar la Sí, coordinadora o y algo. ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, ¿Me escuchan profesor. ahora? Ya, Sí. listo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Hola, hoy día nos toca historia, ¿ya? Se ha cambiado el horario y hoy día toca historia. Y lo van a tener conmigo el curso, así que ahora vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Vamos a empezar. Sí, pues. Pero maestro, lo más prudente sería que nos comuniquen porque todo el día estamos en el chat y ni siquiera nos mandan el nuevo horario. Ya está, estamos un pedagógico, no creo que es de mucha responsabilidad eso del coordinador o la coordinadora. Compañera, puede ser que se pase ciertas circunstancias, pero hay que saber
también entender a la coordinadora y a los profesores. Recién creo que han cambiado, no hay que tomar las cosas un poquito más en calma, sí, por favor. Ya, vamos a empezar. Hoy día tenemos el curso de Historia, Sociedad y Diversidad, ¿ya? Ahí está. Historia, Sociedad y Diversidad. Con los temas que tenemos a este periodo es marginación, discriminación y exclusión. Y vamos a ver en la historia de Perú cómo la pobreza ha venido enquistándose, cómo la pobreza la tenemos en el Perú desde la época de la conquista, ¿no? Cuando Atahualpa cayó con Pizarro en 1532, desde ese momento la historia de los peruanos comenzó a caminar de una forma de creciente marginación, discriminación, y lo más reciente en el Perú ha sido la dictadura militar hace 50 años, ya desde 1968, que fue el golpe militar del general Velasco, y desde ahí hasta esta parte, ¿no? Ha habido una profunda crisis en el Perú que hasta ahora no podemos salir. Hay gobiernos que han venido uno tras otro y no han podido hacer nada porque el Perú se estabilice. Y los factores son muchos, ¿no? Pueden ser étnicos, económicos, sociales, culturales, de colonización, ¿no? Pero lo que sí hemos visto, que en el Perú han habido malos gobiernos, muy malos gobiernos, ¿ya? Todos metidos en la corrupción, la marginación, la exclusión de los peruanos, el narcotráfico, la guerra interna, la guerra externa, todos esos acontecimientos que vamos a encontrar en nuestra sociedad, ¿no? Tienen sus raíces, como les digo, en Francisco Pizarro. Vamos a ver acá los factores que afectan a la vida nacional. Vamos a ver primero los factores étnicos. Ahí están los peruanos que viven en la sierra, en la selva, en la costa, en el norte, en el sur, en el centro. Y hay muchas señas, demasiadas etnias. Por eso que Perú es un país multiétnico, ¿ya? Y esto hace que los peruanos entre sí no se entiendan, no se comprendan, ¿no? Y lo que ha traído esas diferencias es la colonización. Y la colonización que hasta ahora, seguimos dependiendo de los países colonizadores. Ha acabado la colonia con respecto a España, pero seguimos en la dependencia económica con los otros países. Y ahí tenemos la economía, que es lo más primordial en estos países colonizadores, ¿no? En las sociedades ya tenemos las diferencias entre nosotros con diferentes clases sociales, diferentes clases étnicas, culturales, religiosas, y que todos, en la gran mayoría de los peruanos, se encuentran marginados, ¿no? Los culturales, la exclusión, ahora el narcotráfico, que es lo que más prolifera en el Perú. Tenemos los caudillos militares, que si bien es cierto, ya han dejado de
de querer gobernar en el Perú. Todavía tenemos, por ejemplo, el general de Villahermosa, ¿no? Hay generales que todavía añoran esas épocas pasadas cuando ellos tenían todo el poder del Perú, ¿no? La corrupción, ni hablar, es lo que más se habla en el Perú actualmente. Hay corrupción de diferentes maneras, en diferentes estratos de la sociedad, ¿no? Desde que nos para el policía y le pagamos 10 soles, 20 soles, 30 soles para que no nos pongan la multa, ahí estamos haciendo corrupción, ¿no? La marginación, ya les dije, la guerra interna, que hace 20 años, 22 años, teníamos el flagelo de la guerra interna con los movimientos revolucionarios, Tupac Amaru o Sendero Luminoso, que han tenido pues al Perú en jaque por espacio de 20 años, ¿no? Desde 1980 hasta el año 2000. Y los malos gobiernos pues, que han habido acá, gobiernos democráticos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Ah? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sería una pregunta, sería eso, como usted dice, de la guerra del 80 con que empezamos este problema en la corrupción, ¿no? Pero no solamente ha sido Perú que ha tenido ese tipo de problemas, Estados Unidos, Chile, siempre ha habido ese tipo de problemas de guerras, de dictaduras. Imagínese Chile con Pinochet, ¿no? Sí. Pero lo que yo creo que lo que ha hecho salir adelante esos países es la misma población, el de querer sobresalir, de querer y poder lograr un nivel alto para todos los ciudadanos, para que estén bien, ¿no? Y desgraciadamente eso es lo que nos está pasando acá. Acá no pensamos en los demás, pensamos en uno mismo. Así son las cosas. Bueno. La corrupción en el Perú no solamente ha comenzado con no sé, con los últimos 50 o 100 años, ¿no? Sino la corrupción ha llegado con los españoles. Desde que ellos llegaron, ha habido corrupción y media en el Perú, ¿no? Y los que no han logrado con la independencia, porque la independencia no logró nada, ¿no? Ya lo vamos a ver ahorita. Al contrario, ha venido abundando las diferencias entre los peruanos, ¿ya? ¿Tienen algo más que decir? Bien. Seguimos entonces con esto de, vamos a hacer la historia que marca el presente, ¿no? Ya vamos a encontrar al país, un país fragmentado, ¿no? Pero es un país que se encuentra en fragmentos, en partes. Y eso para los peruanos pues es algo que nos choca mucho, ¿no? Porque las diferentes etapas históricas del Perú, ¿ya? Y que inclusive en las épocas preincaicas, que habían unos imperios que dominaban a los otros pueblos, ¿ya? Teniéndolos en marginación. El imperio de los incas, que ha tenido un predominio sobre las otras culturas de Perú, y eso lo hemos visto que en solo 100 años o 99 años han logrado llegar a conquistar a todo el Perú, ¿no? Llegando hasta Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, ¿no? Y Bolivia. Y esa dominación que Dios ha tenido, y los pueblos oprimidos, porque han habido pueblos que han perdido, ¿no? Siempre
han tenido una sed de venganza contra el imperio de los incas, ¿no? Ellos se han juntado creyendo que los españoles han venido para liberarlos, ¿no? Ahora, y eso pues han abierto brechas que son inmensas de llenar, ¿no? Porque han creado una diferencia entre los peruanos, ¿ya? Y ahí tenemos que en 1572, ¿no? Los españoles llegaron, una lucha entre dos culturas, ¿no? La cultura española, que si bien es cierto, han tenido adelantos científicos, tecnológicos mucho más grandes que en el Perú, pero eso pues ha hecho que los españoles se sientan superiores a los peruanos o a los americanos, ¿no? Y los han dominado. Acá en el Perú se vio que a Atahualpa un puñado de hombres han podido doblegar a 6 millones de peruanos que han estado con Atahualpa, o de indígenas que han estado con Atahualpa, y los han dominado. ¿Pero por qué? Porque han tenido el apoyo de etnias, ¿no? Que hasta incluso han venido desde Guatemala, ¿no? Entonces, ellos han tenido, pues, esa ventaja sobre las culturas peruanas. Sí, los españoles invadieron todos los países de América, también Inglaterra, también Francia, ¿no? ¿Ya? O sea, todos los países han sido dominados por los europeos, ¿no? Que ellos vinieron y se hicieron, pues, de todos los países, ¿no? Y hasta los portugueses que se fueron al lado de Brasil, ¿no? Pero eso fue por una división que hizo el Papa, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que desde entonces ha venido pasando, ¿ya? Ustedes saben que los españoles hacían las mitas era una obra de cultura incaica, pero la aplicaron acá a los peruanos, ¿no? Y hicieron las mitas de las minas mineras, para que los hombres vayan a las minas a sacar el oro, la plata que los españoles necesitaban. Estas minas que ellos han venido aplicándola a los peruanos, ¿no? Sí, y también en otro trabajo de mita, había las mitas Sobraje, las mitas hacer las ciudades, ¿no? Las mitas agrarias, ¿no? Las mitas agrícolas, ¿ya? Donde ellos han venido trabajando para los españoles de manera gratuita, ¿no? Con una esclavitud descarada. ¿Ya? Si ellos han traído a los esclavos africanos, ¿ya? Y esos esclavos les costaban su plata, porque ellos los iban y los capturaban de Europa, de África, ¿no? Y los traían acá para que los sirvan a ellos. A los peruanos los encontraron acá, ¿no? Y los tuvieron en total marginación, que los explotaron al máximo hasta la muerte, ¿ya? Imagínense que cuando han llegado al Perú los españoles, han encontrado más o menos 20 millones de hombres. Y cuando han acabado en la época
en 1821, con la independencia, solamente eran 6 millones de peruanos. O sea, imagínense la cantidad de peruanos que ellos mataban, ¿no? En todo el proceso de colonización que usaron en el Perú. Les decía, los africanos que venían desde Europa, ellos les costaba su plata, por lo tanto, lo cuidaban, le daban medicinas, les ponían ropa y lo vestían bien. A los peruanos no les había costado nada. Los habían encontrado acá y los usaban para explotarlos de todas las formas habidas y por haber. Con eso vamos a encontrar que los españoles se han encontrado con un grupo de hombres, un país de hombres que les han servido a ellos, ¿no? Y que les han despojado de sus tierras. ¿Ya? Los incas eran dueños de todos estos terrenos. Es más, el inca era dueño de todos los terrenos. A todos los habitantes de Perú le daban una parte de terreno para que ellos usufructen y tengan su comida. Pero los españoles llegaron, se lo quitaron todo y los hicieron trabajar, ¿no? En trabajos forzados para los españoles. Ahora, este sistema se ha venido, pues, proponiéndose a nivel de todo el periodo de la colonia, ¿no? Mientras un lado tenía una aristocracia privilegiada, ¿no? Que eran los españoles, ¿ya? Que habían venido acá a invadir al Perú y que eso ha creado dos naciones. La nación de españoles, la República de Españoles y la República de Indígenas o de Indias. Esto ha tenido una amplia repercusión en lo que es el Perú de ahora. Si nosotros no entendemos lo que ha pasado en el Perú, difícilmente vamos a entender por qué estamos así. ¿Ya? Porque ese poder que tenían los españoles venían a ser un poder totalitario que controlaba la educación. Y a los peruanos no se les permitía ni siquiera conocer las letras, ¿no? Y ni hablar de poder político, militar, religioso, ¿no? Con lo religioso, pues nosotros nos encontramos, los sacerdotes vinieron con una mano, ¿no? Con una mano en la espada y la otra mano tenían la cruz, ¿no? Y ellos han sido, pues, los que han privilegiado la invasión en el Perú. Para los españoles, los incas eran una raza inferior. Eso era lo malo, porque ellos, si hubieran tenido ellos algo de consideración por los peruanos, hubiera sido diferente. Pero han venido pura gente ignorante. Y después vinieron los que más o menos sabían o eran algo de cultos, ¿no? Pero vieron una gran ventaja en la manera de dominar al Perú, que lo subieron así. ¿Tienen algo que decir? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Dime. ¿Qué es acerca de los incas? ¿Cómo? De los incas quería hacer una opinión. Dime. Sí, los incas era la sociedad más justa, me parece, ¿no?
porque ahí ya no había explotación, ahí participaba la Inca, el AINI. Claro. Y era... La chunca. La chunca era otra manera de trabajar. Sí, bueno, vinieron los españoles y todos nos expulsaron, ¿no? Sí, sí. Dime, María. Blanca García. Ya. Profesor. Miren, sí. Bueno, tiene mucha razón, ¿no? Un ratito, voy a bajar el volumen. Ya. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Bueno, como usted dice, ¿no? Cuando está narrando que cuando los incas para crecer invadían otras pequeñas culturas. Tampoco Sí. podemos decir que los incas eran buenos. No. Imponían su forma de pensar. Su cultura, su religión, su ejército, todo lo imponía. Sus leyes, exacto. sí. Entonces, como toda cultura, siempre quiere crecer. Claro. Entonces, desgraciadamente, va siempre a aprovecharse de los más débiles. Así es. Gana el más fuerte. Así es. Ahora eso sí, como usted también tiene razón, ¿no? Por ejemplo, vinieron los españoles, no las personas cultas, eran los ladrones, era la gente de la última clase. Sí. ¿No? Y entonces se aprovecharon y saquearon completamente todo, ¿no? No respetaron. Pero si hubieran sido personas, en el plan como usted dice, hubieran venido personas preparadas, creo que no hubiera sido así. Mire, yo le voy a decir algo, que quizá lo sorprenda, pero cuando llegaron los españoles, ¿no? Llegaron al Perú, al Catumbes, ellos se sorprendieron mucho de ver la limpieza de la ciudad, la belleza de las ciudades, las carreteras que habían encontrado un país que en muchas cosas eran superiores a los españoles. Por ejemplo, los españoles han estado acostumbrados a que en España, en Europa, en África misma, hayan mendigos, gente que paraba en las pistas, en la carretera, pidiendo pan, limosna. Acá no encontraron un solo mendigo. Acá todos tenían un terreno, ¿ya? Un trabajo específico que le daba de comer. Y eso ha tenido que sorprender sobremanera a los españoles. Otra cosa, los incas no sufrían de enfermedades. No, ellos tenían la gripe, las cosas así, simples, pero las enfermedades que tenían eran curadas con medicina natural y se sanaban. Han encontrado unas carreteras que en Europa solamente los tenía Roma. ¿Ya? Una red de caminos que conducían a Roma. Pero acá, en el Perú, he encontrado una red de caminos que conducían a Cusco, pero unos caminos anchos de piedra, ¿no? Muy bien elaborados que subían y bajaban por las montañas, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no? Y sin decirle de la belleza de las ciudades, de las carreteras, las ciudades cubiertas con piedras preciosas y oro. O sea, eso era algo que a los españoles les llenó de envidia, ¿ya? Vamos a ver. Ahora, la amplia mayoría la constituía la población. Era el 90% que permanecían explotados y analfabetos. Ellos eran analfabetos porque los españoles no les permitían jamás leer ni escribir. Otra cosa, los españoles eran tan malos que muchas veces a los de la Vita o Braje les pagaban con
especies. O sea, las cosas que ellos producían, esto, los huancas son de Huancayo, de Huánuco, esos son los huancas, ¿ya? Les pagaban con especies, ¿ya? Que los peruanos no lo podían vender, porque no se les permitía a ellos vender nada, ¿ya? O sea, ellos tenían las cosas que les daban, oye, les daban frazadas, les daban medias, no sé qué cosas les daban, para que los tengan en su casa nada más. Y con eso no tenían que comer, ni siquiera podían hacer trueque, ni siquiera podían hacer trueque. Algunas personas mandaban a sus niños que no los vieran, ¿ya? Los españoles, a hacer el cambio. Algunas personas, pero la mayoría se quedaban así. Otra cosa le voy a decir. Lo cuenta eso el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y que él narra de que un natural de Huancayo había sido llevado a Potosí. En Potosí queda la mina más grande de plata que existía, ¿ya? Y había ido a trabajar, como todos los peruanos, ¿ya? Que trabajaban por 6 meses y a los 6 meses se regresaban. Los que iban a trabajar no regresaban, ¿ya? Porque se morían antes de los 6 meses. ¿Ya? O sea, llevaban habitantes peruanos para trabajar en las minas y de ahí no salían, ¿ya? Ahí los enterraban, ¿ya? Así es, lo invadieron. Entonces, este huancaíno había cumplido los 6 meses y se regresó a su tierra, a Huancayo, ¿ya? Pero con una tuberculosis ya terminal, ¿no? Terminal. Llega a Huancayo, sus hijos, más o menos de 13, 15 años, estaban en su casa, habían trabajado en la casa de un encomendero, ¿no? Y su esposa todavía no llegaba porque estaba trabajando en la mitográfica, que eran unas fábricas que tenían ellos para hacer frazadas. La esposa llega a las 12 y tenía que irse a las 6 de la mañana. Él no podía soportar lo que vivía y lo que estaba pasando. No tenía a dónde quejarse. No tenía a quién decirle las cosas que estaba pasando. Entonces, él solamente atinó a matar a su esposa, matar a sus hijos y suicidarse él, ¿no? Esa es una muestra de la crueldad de los abusos que los españoles cometían con los peruanos, ¿no? Y eso es una lástima muy grande. A mí, particularmente, esa escena de que cuenta el Inca Garcilaso de la Vega me destruye mucho, porque los peruanos de esos tiempos no merecían vivir así, ¿no? Ahora, pasó el tiempo, ¿no? Y a medida que iba avanzando, en Lima se consolidó en el centro del poder, pues, ¿no? La ciudad de los reyes, fundada en 1535, se convertía, pues, en uno de los productores de oro y plata, ¿no? Porque era una fuente principal para llevarla a España. Los curacas, que eran peruanos,
a cargo de una comunidad, o los caciques que estaban a cargo de 2, 3 comunidades, ¿no? Como el más alto rango de los peruanos de la República Peruana, ¿no? De la República de Indios Peruanos, ¿ah? ¿Ya? Recolectaban todo lo que se iban a llevar a España, y acá en Lima pues se había hecho unas arcas inmensas de esa riqueza que ellos se llevaban, ¿ya? Vamos a ver ahorita cómo viene la época de la conquista de la República, pero díganme, ¿qué les parece hasta ahorita lo que hemos visto? Maestro. Sí. Buenas noches, maestro. A mí Buenas hasta el noches. momento me parece muy interesante de lo que usted nos está diciendo. Y a la vez también me da mucho coraje de que hemos soportado tantos abusos de los españoles, ¿no? Que esos señores vinieron a invadir nuestro territorio, Así es. abusaban de nuestros incas, abusaban de nuestras mujeres, y Sí. encima se llevaron nuestra riqueza, y ahora nosotros estamos mendigando por trabajar, tener un puesto de trabajo allá. Sí. Mira, cuando Sí. el Perú es rico en todo, maestro. Sí. El Perú tiene hasta ahora que nos dejaron casi en la quiebra los españoles, pero tenemos riquezas. Pero lastimosamente tenemos gobernantes que no saben aprovecharlo y nos dejan más hasta el cuello. Bueno, los bisnietos, tataranietos ya pagarán esa deuda, Dios mediante quiere, ¿no? Porque de lo contrario, moriremos siendo esclavos de esa deuda externa que tenemos. Así va a ser. Me da mucho coraje, maestro. Así va a ser, así va a ser. Eso depende de nosotros los peruanos, que entendamos que somos colonia, dependemos de los países extranjeros, y principalmente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, en el Perú del COFIDE, ¿no? Entonces, todos estos organismos que son los que manejan la economía del Perú y la política, ¿no? Que es lo peor, porque el presidente que entra se tiene que alinear a lo que ellos dicen, y el Perú es ingobernable por eso. O sea, ellos son los que gobiernan acá en el Perú, ¿no? Vamos a ver ahora lo que viene con la época de todavía del virreinatos del Perú y de La Plata, ¿ya? Porque en 1739, 1798, se hacen pues 2 virreinatos, ¿ya? La Granada, que es Colombia, Ecuador, Venezuela, ¿no? Y otro virreinato de La Plata, que es Argentina y Bolivia, ¿no? Argentina y Bolivia, ¿ya? Y que estos de acá van a reducir grandemente la extensión del Perú, ¿ya? Que ya pedía el control sobre los países estos países que han sido colonia, ahí está, ¿ya? Porque se les escapaba mucha plata, se les escapaba mucho dinero en la importación de materiales, de alimentos, comida o de enseres, que los españoles dieron por necesario dividir el Perú, ¿no? En el virreinato de Nueva Granada en 1739 y el de La Plata en 1776, ¿no? Ahora, al crecer este dominio, los españoles, ¿no? Habiendo un virrey en Buenos Aires, otro virrey en Venezuela,
¿no? Esto también había crecido el mestizaje. Acá esta foto es una foto que representa al mestizaje que se realizó aquí en el Perú. Hay muchas fotos, ¿no? De cuadros. Una india y un colono. Sí. Un español y una india. Generalmente era así, ¿no? ¿Ya? O un colonizador, ¿no? Y una sudamericana, pues, ¿no? ¿Ya? Esto de aquí ha comenzado también a ser parte de la discriminación, porque los españoles trataban mal a sus esposas, ¿no? Algunas han tenido suerte, ¿no? Pero la mayoría no, ¿ya? Hasta que el 12 de julio de 1821, don José San Martín entra a Lima, ¿no? Cuando vino de Huaura, ¿no? Y la lucha contra los españoles continuó pues con Simón Bolívar, ¿no? Que con sus ejércitos entró en 1822 y derrotaron a las fuerzas españolas en Ayacucho y Junín, en Ayacucho el junio de 1824 y en Junín el 6 de junio de 1824 y en Ayacucho el 9 de julio de 1824. Esas dos batallas que hicieron del Perú, pues, libre, independiente, según ellos, ¿no? Porque, a ver, digan ustedes, ¿ustedes saben cuándo es la independencia del Perú? ¿Cómo dice, maestro? ¿Cuándo es la independencia del Perú? ¿Cuándo el Perú es independiente? ¿En qué año? 1821. En 1821. 28 de julio. ¿De 28 de 1821? julio de 1821, maestro. No. Fue el 9 de diciembre de 1824. Entonces me engañaron. No. A mí también me engañaron. A mí también me engañaron. Sí. Profesor, el proceso de la independencia duró, porque de Boca fuimos Ahí está. liberados, pero En para eso, 1924, para que pasara realmente, pasó muchas cosas más. Claro, en 1821, don José San Martín proclamó. Ahora, la palabra proclamar la independencia significa que ellos han jurado que van a tener al Perú libre, independiente, ¿ya? Por la voluntad del pueblo, ¿no? Y la justicia es su causa, que no defiende, como dijo don José San Martín, ¿no? Pero, a ver, esta independencia que llegó o en 1821 o en 1824, no ha tenido ningún cambio sustancial en la economía y en la política de Perú. Miren, yo les digo una cosa. Los padres de estos criollos han sido españoles. Todo lo que han logrado la independencia han sido criollos, y los criollos son los hijos de los españoles, nacidos acá en el Perú o en América Latina, ¿no? Y estos españoles han visto pues necesario que ellos se sientan independientes, ¿no? Porque ellos han nacido acá en el Perú. Juan Pablo Vicardo Guzmán, ¿ya? Y ustedes búsquenlo porque esto también es materia de investigación, ¿no? Juan Pablo Vicardo Guzmán se encargó de escribir una carta a los peruanos, a los americanos españoles, ¿no? Y les hacía ver que la necesidad de ellos de ver la independencia, porque los criollos no tenían ningún cargo político ni público, ¿ya? Solamente los españoles nacidos en España venían al Perú a hacerse cargo. Entonces,
Cuando los logran sacar a los españoles nacidos en España, estos españoles que habían nacido en el Perú, ¿no? O que habían nacido en América, porque acá no sé si que se hacía en el Perú, sino en América, han pasado el poder de españoles nacidos en España a españoles nacidos en América. O sea, que la independencia solamente fue independencia para los criollos. Imagínense que don José San Martín, ¿saben cuántas veces proclamó don José San Martín la independencia del Perú? El 28 de julio de 1821, sábado, él proclamó la independencia en la Plaza de Armas, ¿no? La Plaza de Armas. Pero él vio que la Plaza de Armas no estaba llena. Los criollos y los peruanos que estaban a los alrededores ni siquiera se habían enterado, ¿no? Entonces, él comenzó a venirse con su caballo, ¿no? Y ahí donde está, acá en el Tirón de la Unión, está una plazolita chiquitita nomás, que tiene ahí a la parroquia esta lo veneran al Palio Urraca, y ahí al frentecito está un letrero ahí que dice: acá don José San Martín proclamó la independencia el 28 de julio. ¿Ya? Ahí también le dijo: el Perú es libre, independiente, por la voluntad de los pueblos y la justicia es su causa que Dios defiende. Viva el Perú, viva la patria, viva la independencia, ¿no? Ya. Después se fue a la plaza, lo que es la Plaza Italia, ¿ya? A la Plaza Italia, ¿ya? Ahí donde está la parroquia del Carmen, San José. Hay dos parroquias ahí, el Carmen y San José. Ahí también él proclamó la independencia. Y después se fue a la Plaza de la Constitución, ¿ya? De la Inquisición, perdón, la Plaza de la Inquisición, que está donde está el Palacio pues, Legislativo, ¿no? El Palacio de la Constitución. O sea, él proclamó la independencia 4 veces, porque los peruanos no querían la independencia, ellos querían seguir siendo colonia de España, porque no tenía ningún sentido que los hagan independientes, ¿ya? Ahora, como ya ven, los cambios de ruptura con la corona española no hizo una ruptura total, no hubo cambios. Al contrario, reforzó la posición dominante de la élite local, de los de Lima, ¿no? Consolidó los procesos de discriminación vinculados a la identidad. ¿Y saben qué cosa? Y acá muéranse algo de envidia, porque desde Francisco Pizarro hasta todavía muy entrada la República, los españoles se encargaron de borrarnos toda la memoria que teníamos de nuestros antepasados. Nos han sacado de raíz, de cabeza, nos han sacado a todo lo que es Perú. A ver, ¿ustedes creen que una persona de Lima se siente orgullosa por un huayno que canten los peruanos? No, ¿Ustedes profesor. creen? ¿Ah? No, No se ellos sienten. se creen más que los demás personas. Sí. ¿Ustedes creen que un limeño se puede sentir orgulloso de cómo come un habitante de la selva? No. No, profesor. No. Acá nos hablan, acá nos dicen, por ejemplo, la cultura chimú. Ah, sí, la cultura chimú. Nosotros no sabemos. No sabemos. La cultura Maestro mapuche. Carlos, Sí.
ignorantemente nosotros nos sentimos avergonzados de nuestra cultura, ¿no? Por eso, porque los españoles se encargaron de borrarnos la memoria. Ellos han hecho que nosotros aborrezcamos la cultura peruana, ¿ya? Sí, de nuestras costumbres, las costumbres, tradiciones, sí, claro. Todo eso, ignorantemente, ¿no? Nos da vergüenza decir que somos, nos vamos a Lima, ¿de dónde eres? De Lima. ¿Dónde vives? Vive en San Isidro, en San Claro. Borja, en Los Olivos. No, claro. les da vergüenza decir que son de acá de la selva o que son de ahí de la sierra. No sé por ¿Sí? qué. No sé por qué. Así la es. verdad, yo no, particularmente yo, maestra, no soy de estar en ese, ignorando de dónde soy, de dónde vengo, ¿no? Para mí, con Mira, orgullo que soy de la selva, pero hay otras personas discriminación. que Sí. ignoran su procedencia, ¿no? Es que mira, sus padres. Y mira, ve, en provincia, yo he vivido también en provincia, y la gente se siente orgullosa de su sitio, ¿ya? Orgullosos de raíces, pero ignorando las culturas pasadas, ¿ya? Pero el de Lima no los cuenta. Para ellos es solamente este es su mundo, este es su país, ¿ya? Y lo que pasa en el resto del país no les interesa, ¿no? Por eso es que te digo, pues no, los españoles se encargaron de borrarnos de la memoria, de quitarnos todo lo que teníamos, ¿no? Todo lo que hemos tenido, ¿no? Las ciudades de la sierra y la selva siempre han vivido a la sombra de la capital. Lo que estoy hablando, la riqueza de la mina del país, ¿a dónde se va? O los valles intermedios, ¿dónde se van? ¿No? Las ciudades serranas como Cusco, Cajamarca, Huaral, Huancayo, Ayacucho, ¿no? Han contemplado el crecimiento de las ciudades, ¿no? Y que la ciudad capital nada más, que van creciendo en detrimento de ellas, ¿no? Ahora, estas ciudades principalmente pobladas por inmigrantes españoles, ¿no? Progresaron sobre la base de los minerales. Esos minerales que siempre los están explotando y hasta ahora los explotan. Pues es posible de que sigan votando relave, ¿ya? En contra de la ciudad de Cajamarca, que poco a poco van a ver ustedes que se va a quedar desierta, porque el relave mata la vida del río y del suelo. Y eso ahí tiene que ver mucho con el futuro del país. Y eso no puede ser posible. No podemos nosotros estar ignorantes de lo que pasa en el Perú, ¿no? Y que pasa cosas terribles, ¿ya? Con la aveniencia de los gobiernos, ¿no? Que se hacen lo de la vista gorda porque agarran un poco de plata y se olvidan de todo el país. Cuando todo el país está sufriendo las consecuencias de eso. Pero, ¿qué hacemos? ¿No? Ahora, la economía del siglo XIX, ¿ya? Comenzó a estancarse en la sierra y en la selva. Y se desarrolló considerablemente Lima y ciertas ciudades de la costa, ¿ya? ¿Por qué? Por el transporte, porque tenían que traer las cosas para Lima, ¿no? Todas las provincias hacen una carretera para que vengan a Lima, ¿ya? A la larga, esto provocó, pues, barreras en el mercado del país, ¿no? Ahora, durante las últimas 4 décadas, ¿ya? El patrón de desarrollo regional ha ido favoreciendo a la costa, sobre la sierra
y sobre la selva. Lo que pasa en la costa, oye, es mucho más grande que lo que les toca a lo de la sierra y la selva. ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación? ¿Ya? Ahora, ¿esto qué ha provocado? Que hayan migraciones inmensas en un país como el Perú, que es un país chico relativamente. Las dos terceras partes de habitantes del Perú viven en Lima. Porque se han venido a buscar mejores oportunidades de vida, porque esta es la capital y que acá tiene que haber mejores desarrollos para ellos. Y estas oleadas vienen desde 1940. Oleadas migracionistas de peruanos que han estado huyendo de su país. Ahora, lo que ha exacerbado más la brecha, ¿no? Es lo que ha hecho el gasto público. El gasto público es los gastos corrientes, el pago a los funcionarios, se pagan a los funcionarios, hay que pagarles, pues, ¿no? Al presidente, a los congresistas, a los alcaldes, ¿no? Al presidente del Banco Central de Reserva, a todos los que tienen los altos sueldos, sale del gasto público. ¿Ya? Ahora, este gasto público también va con los empleados públicos de confianza, que también se va la plata ahí, ¿no? Ahora, la compra de bienes y servicios que se compra para el país. Ahora, de inversión, ¿ya? Obras públicas, hay que hacer un puente, hay que hacer una carretera, un colegio, ¿no? El capital de empresas públicas, ¿no? Centro Perú, Perugás, no sé qué cosa, empresas peruanas que necesitan que se le dé capital, se le dé dinero, ¿no? Y te ofrecen empresas, ¿no? que son subvenciones de capital. Ese es el gasto público. Pero, oye, ¿de qué manera estos señores del gobierno o de los gobiernos, ya porque hay regiones, hay gobiernos, hay los centrales en Lima, pero estos acá hacen que se vaya la plata y no gasten los gastos públicos que tienen que ser, ¿no? No inviertan en gastos públicos. Y la gente le echa la culpa al gobierno central. Podría ser, ¿no? Pero, ahora, presiones demográficas y fenómenos de las migraciones, ¿ya? La fractura territorial, o sea, el quiebre de los peruanos que tienen y los que no tienen, ¿no? Ha hecho que Lima se haya convertido en una ciudad receptora de migracionistas, ¿no? La migración viene por los años 40, los años 50, ¿no? Y la capital de Perú ha ido trayendo a personas que Lima ha crecido de una manera desorbitante, ¿ya? Casi no tiene ninguna planificación urbana, ¿no? Entonces, esta ciudad pues, ha crecido como sea, ¿no? Y a partir de los 90 cambia la costa básicamente en Lima y empieza a contemplar grandes bolsones de poblaciones provenientes de la selva, ¿no? Pero estas razones, esto viene por dos razones, ¿no? Una es la extrema pobreza, ¿no? No hay que comer y vienen a buscar en Lima creyendo que acá tienen de todo, ¿no? Acá llegan a Lima, ¿no? No sé, pues viene en el metro Chupaca, viene a Lima, ¿no? Y ve que no tiene plata y se pone a trabajar no sé, pues microbusero, o se pone a trabajar boletero, ¿no? De cobrador, o de datero, ¿no? O albañil, o lo que sea, ¿no? Pero él, pues,
se pone en una casa de Miraflores, se pone por ahí, un carro, se pone ahí, se pone bien bonito, ¿no? Y le dice, mira, María, esta es la casa que me he comprado en Lima. Acá en Lima hay cosas, hay para hacer patria, ¿no? Pero eso es mentira. Acá vienes a sacarte la mugre, ¿ya? ¿Y a dónde van a vivir? ¿A dónde van a vivir? ¿A los cerros? ¿Ya? ¿A dónde van a vivir? ¿Acaso viven entre los limeños? ¿Ya? Yo vivo en Ramiro Pradé, en Vitarte, ¿ya? Pero aquí alrededor hay cerros habitados que viven gente. O sea, es increíble la cantidad de gente que se ha venido, ¿no? Y vienen a trabajar, ¿no? También, al no haber trabajo, ¿qué cosa hacen? Delinquen, porque no tienen alternativa de desarrollo. Ahora, la violencia política a partir de la década del 80, ¿no? Con Sendero Luminoso, el 18 de mayo de 1980, ¿no? Donde pues han traído pues un montón de inmigrantes por oleadas, que ellos han venido a buscar mejores oportunidades, pues, ¿no? Porque no tenían en su sitio donde estar, ¿no? Y en cuanto a la primera razón, Perú pues, tiene uno de los mayores niveles de pobreza dentro de la región de Latinoamérica. La pobreza en el Perú es extremada, ¿no? La mitad de esta población vive en la pobreza, ¿no? Está casi la mitad vive en la extrema pobreza, en una pobreza que llega a la pauperidad o pauperismo, ¿no? El fenómeno restante, la parte de los procesos migratorios, ¿no? Por ejemplo, el 40% de la población vive en la pobreza, ¿no? Principalmente en las zonas periféricas pues, de la ciudad, ¿no? ¿Acaso más allá de Lima, ya es periferia? Para el otro lado de Caquetá es periferia, ¿no? Y así, sucesivamente. Imagínense todo lo que hay que se puede trabajar, pero nunca hacen nada, ¿ya? Y esto es la culpa latina de ¿qué? Los gobiernos, porque, o los gobiernos locales, las municipalidades también, ¿no? Hubieron intentos por hacer algo, Velasco, el general Velasco, ¿no? Que dio la ley de la reforma agraria, pero sin créditos, pues sin siquiera prepararlo para la nueva manera de ganarse la vida, porque ellos mismos tenían que trabajar su tierra, pero si no les das abonos, no les das créditos para que puedan trabajar, no les das la necesaria tecnología, no les das maquinarias, ¿qué hacen con esas máquinas? Por eso que la ley de la reforma agraria quedó en el aire, porque no le dieron el apoyo necesario para que lo hagan, ¿no? Y por último, las 6 regiones, o sea, 6 departamentos, 6 regiones, ¿no? Más pobres y las más ricas. Entre las pobres, la que es pobre es Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Puno, Cajamarca, el Cusco. Esas son los que están más pobres. Ahora, en la costa tienes Arequipa, Costa Sierra, ¿no? La costa es Ica, en la Sierra Madre de Dios, ¿no? Lima, Tacna y Moquegua. O sea, esas son las raíces, ¿no? Históricas para que el Perú esté pues como está, ¿no? Ya la próxima veremos la discriminación, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta, algo que decir hasta ahorita? A ver. Esa palabrita, que somos un país sentados en un banco de oro, la dijo
Antonio Raimondi, ¿no? Antonio Pero- Raimondi, maestro. Sí, Antonio Raimondi. Antonio Raimondi. Y para que nos quedemos contentos, o sea, ay, sí, soy un mendigo sentado en un banco de oro y sigo andando, ¿no? Pero mírame, yo les voy a decir, ¿ya? ¿Y por qué vamos a seguir siempre en la miseria, ¿ya? Porque no vamos a salir, ¿ya? A no ser que pase, no, conformismo no es, ¿ah? No le echen la culpa al conformismo, ¿ya? Que ese es uno de los factores. Por culpa de nuestras autoridades. Tampoco. Pero pienso que para que cambie el Perú, debemos empezar por nosotros mismos. Claro. Ya que lamentablemente en casa a veces no se está practicando los debidos valores, Claro. no se está practicando el respeto que debemos de tener al planeta Tierra, en este caso nosotros, sí, que como docentes debemos inculcar. Lamentablemente tampoco cada vez que de repente nos vamos a votar, no nos informamos y nos dejamos engañar por ciertos personajes que se presentan, ¿no? Y Sí. no leyendo el currículo que debe de tener el presidente. Además tenemos tal vez congresistas que ni siquiera tampoco son preparados, ¿no? Que solamente salen a improvisar y son escogidos por de repente, porque es mi amigo, porque es el amigo de mi amigo, ¿no? Sí, pues. No, porque tienen plata y pueden postular, pues, ¿no? Porque los que tienen plata no pueden postular, no es pensar que la gente del pueblo, la gente del pobre va a postular, ¿no? Ahí tiene que gastar más de 20,000, 30,000 dólares para que sean congresistas. ¿No? Y es ahora, cierto, porque además el que se presenta en la política, de por sí, ya se tiene que ensuciar con la corrupción que viene detrás de él, ¿no? Claro, porque, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Vamos a suponer que el Perú tenga que comprar unos 10 barcos, 5 aviones, ¿no? Y por ahí los tanques, ¿ya? Pero plata no tiene, pues, ¿no? Para comprar eso, ¿ya? Ni para camiones tiene, ni para carros, ¿no? O sea, no tiene plata. ¿De dónde sacaría la plata? préstamos, lo que ha hecho el Perú ahora, hacer préstamos. Ahora, por eso, ¿pero contra qué? ¿Contra qué? Cambio a que, o sea, el que presta es a cambio de algo. Por eso, ¿contra qué lo van a prestar? Miren. A cambio de nuestras riquezas. Claro, Sí, le tienen que dar las minas, le tienen que dar las minas, le tienen que dar las chacras, le tienen que dar el mar. ¿Saben qué cosa? Que el mar peruano, que es el más rico del mundo entero, es el más rico. ¿Quiénes vienen a pescar acá? Inglaterra, China, Japón, ¿ya? Estados Unidos, Holanda. ¿Ya? Esos países vienen acá al mar más rico del mundo, ¿ya? Ahora, ¿creen que el Perú les cobra plata por esa protección? No. Eso de ahí viene por las deudas que han hecho. Entonces, de esa manera, ellos se evitan el gasto, ¿no? Y no pagan nada y se lo llevan todo. A ver, ¿quién ustedes, aparte yo, por ejemplo, particularmente, yo no como pescado. Aprovechan, maestro, aprovechan de la deuda que tenemos y sí, de nuestras riquezas y encima ni siquiera pagan ningún tributo, nada acá al Perú. Claro. Dicho en pocas palabras, nos roban. Sí. Mira, el pescado. ¿Qué pescado comen ustedes? Yo acá, jurel y bonito. Otro pescado no hay. Jurel y bonito. Claro. Depende de la zona, pero nosotros acá con ya, no, pero claro, allá sí, pues no. Ya, pero... Mi Bonquichico, maestro, Carachama,
Calachama, pues, chico. Claro, claro. Claro, ahí sí, pues no. Pero a ver, acá en Lima, miren, acá no encuentran nada más que jurel y bonito, ¿ya? ¿Acaso los peces grandes y blancos, de carne blanca, creen que se queda acá? No se queda. Ahí se encuentran Ese es 50 lo a malo, 40. maestro. Lo bueno lo exportan y lo feo, Exportan, no, se lo malo llevan. queda acá. Sí, ya, se lo llevan. Las minas le dan la mina al suelo y el subsuelo también. O sea, en eso estamos mal. Entonces, el Perú les da todas las riquezas a los extranjeros para que ellos se lleven lo del Perú gratis. Lo que quieran, profesor, pero en cuanto a minería, por ejemplo, yo soy de Cajamarca. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, tuvimos El la Conga. oportunidad de crecer con Yanacocha, que es la primera mina en exportación de mineral. ¿Ya? Lamentablemente, la gente, ¿a qué se acostumbró acá? A que la mina les dé, por ejemplo, la mina decía, ¿no? Tenemos un distrito por acá que es en La Encañada, por ejemplo, ¿no? Yanacocha les dijo, ¿qué quieren? Entonces, el pueblo no pidió, por ejemplo, para que crezca su ganadería, no pidió para que crezca los sembríos, sino que pidieron un gran coliseo que ahora ni siquiera lo utiliza, ¿no? Ay. A ver, ¿qué hacemos? La mina decía, ya, ¿qué quieren ahora? Que las autoridades construyeron un gran coliseo, que es el más grande, creo que de todo el Perú, que es el Capacñán, así lo llamamos acá. ¿Sí? ¿Acaso lo usamos? No lo usamos ese coliseo. Entonces, creo que a veces no es culpa tampoco de las empresas mineras, porque las empresas mineras, quiera o no quiera, bueno, dan el aporte, por ejemplo, a Cajamarca, que en su oportunidad pudimos crecer como una gran ciudad, pero las autoridades no lo hicieron, profesor, no lo hicieron, al contrario, robaron. Se presentó, por ejemplo, Goyo, que ahora está preso. Sí, Gregorio, ¿Quién fue Goyo? El personaje que salió del campo, que engañó a todos los del campo, que sí, que oro no, agua sí, que gritaba todos los días. Hace 5 o 6 años cerró todo en Cajamarca, no había nada. Por ejemplo, nosotros acá en Cajamarca celebramos en julio Fongal. Esa feria se cerró en dos oportunidades. ¿Por qué? Porque por todos los conflictos sociales que hubo acá en Cajamarca. ¿A causa de quién? De Goyo, quien propuso eso. A las finales, Goyo tiene sus empresas que aportan a una minera acá en Shahuindo. O sea, a las finales fue solamente una manta que cubrió, porque al igual él se enriqueció a causa de las mineras. Entonces, lo que sí no hay en cuanto a las mineras, hay una reglamentación, la cual por ejemplo, acá en Cajamarca hay bastante minería informal, la cual contamina, la cual ensucia nuestros ríos. Pueden decir, por ejemplo, ¿no? A veces, no, que la minera se desbordó mineral al río, pero no puede ser de esa minera, sino de una minera informal que hay acá. Y lamentablemente, pues, a veces nosotros nos dejamos llevar por ejemplo, en nuestro caso, aquí en Cajamarca, nos dejamos llevar, no, que sí, que la minera contamina. La minera más contamina la ganadería que la minería. No. ¿Por qué? Porque la ganadería, profesor, por ejemplo, el excremento de las heces de la vaca, ¿sí? Contaminan en una mayor, o sea, no estoy hablando en el sentido de que la minería, quiera o no quiera, tiene sus reglamentos internos de cómo llevar a cabo la no contaminación, ¿no? Que las grandes minerías lo cumplen, las pequeñas no, y las informales peor. En cambio, para la ganadería no hay esos reglamentos. Acá usted ve cómo a veces se ve, ¿no? Cuando usted sale fuera de Cajamarca, excrementos por todas partes, los alimentos que nosotros comemos acá, que lo sacan, por ejemplo, las lechugas, eso, que son contaminados con las aguas que las vacas orinaron. O sea,
De verdad que a veces nos fijamos solamente en un supuesto, pero no vemos el otro lado. Ya, listo. Ya la clase ha terminado. Aquí en mi zona, la mina, sí, pues. Sí, la minería sí, es una lacra tremenda en el país, pero hay que esperar que esto pueda cambiar. Profesor, ¿no? buenas noches. Buenas noches. Profesor, como dice la compañera, Gracias, disculpe, profesor. ¿no? Desgraciadamente, la gente se deja llevar así como ese Gregorio Santos, que le dice, no, le echa la culpa a la minería, yo soy ese. No. Entonces, no averiguan, no investigan, se dejan llevar por lo que le dice otra persona. Y desgraciadamente, así, por eso mismo problema tenemos por la votación, ¿no? Tenemos el problema por esos dos candidatos. Ahora estamos en una encrucijada porque la gente no averigua cuál es su plan de gobierno, cómo lo trabajan. No, Así es. desgraciadamente es por eso. Desgraciadamente las personas no averiguamos, un poco bastante la ignorancia, ¿no? Por eso estamos así. Listo. Nos vemos el otro lunes, ya le dejo un trabajo el otro lunes, ahora solamente van a ver lo que es la discriminación, la contaminación, todo esto, y a dónde nos ha llevado, ¿no? Y dónde dónde podemos quedar, ¿ya? Listo, chicas, chicos, nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Gracias, profesor. Su clase está muy interesante. Gracias. Profesor, buenas noches. Profesor, una sugerencia. Sí. No sé si Sí. usted podría enviarme, mejor dicho, al WhatsApp, o sea, los pasos que quieres para seguir, para hacer el trabajo, lo que está pidiendo. Ya que a veces tengo muchas compañeritas que a veces no están aprendiendo de clases o el internet les falla, para que ellos puedan saber qué exactamente tienen que hacer. Ya, profesor, por favor. En el transcurso de la semana puede ser, profesor. Ya se fue el profesor. Disculpen, ¿qué trabajo tenemos que hacer? No hemos escuchado casi. No hay. Dijo que aún no, chicas, la próxima No hay semana. trabajo. Próxima semana, recién va a El dar. trabajo ha dicho que vayamos viendo sobre la discriminación y contaminación. Es informarnos nomás, amigas, Ah, ya, muchas gracias. para poder opinar en la próxima clase. Muchas gracias, compañeras. Ok, Que muchas tengan buenas gracias, noches. buenas noches a todas, gracias. Gracias, compañeras. Buenas noches a todos, compañeras. Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches. Ya podemos salir, ¿cierto? Y sí, si Dios me da...